Los publicistas que ignoran la investigación son tan peligrosos como los generales que ignoran el descifrado de códigos de sus enemigos. David Ogilvy. Hola, ponte los audífonos, sube un poco el volumen y abre tu cerebro, porque aquí comienza Cerebro y Marca, tu podcast sobre marketing, psicología y comunicación. Somos Laura Calat y Carlos Naranjo de la firma de marketing Naranjo Calat y hoy vamos a hablar de la psicología del consumidor y la investigación de mercados, claves para el éxito, Laura. Sí, hola Carlos. Y son claves para el éxito porque son dos herramientas que nos permiten tomar mejores decisiones, que juntas se apalancan y nos pueden dar una claridad muy importante al momento de tomar decisiones difíciles en las empresas. De hecho, comenzamos el episodio de hoy con una frase de uno de los padres de la publicidad moderna, David Ogilvy, británico. Se dedicó durante mucho tiempo a la cocina, a ser chef, bueno, a trabajar en cocinas, y de ahí que muchas de sus metáforas tengan que ver con la preparación de un plato. Hacer una buena campaña es como preparar un buen plato de comida. Pero además podríamos decir que las investigaciones de mercados también exigen que haya una buena receta, conociendo cuáles son los ingredientes secretos que la componen. Y no sirve solamente para los publicistas, también para los administradores, para los profesionales de mercadeo, para todas las personas que están interesadas en hacer que su producto o servicio se posicione y en el largo plazo sea rentable. Y es que la investigación de mercado y el estudio y el entendimiento del consumidor nos permiten identificar las necesidades, los gustos, la forma en cómo nuestros clientes o consumidores toman decisiones. Entonces eso nos va a permitir no solo a nosotros entenderlo, sino ofrecerles unos mejores y más acertados productos, servicios. O sea, ahí se abre una gama muy amplia de lo que podemos ofrecer, porque es que no nos podemos quedar solamente en el producto, porque si a una persona que tiene dificultades en el pago uno también le ofrece una forma de pago diferente, digamos que ahí también está ganando clientes. Entonces ese entendimiento nos abre como un abanico de posibilidades para atender a nuestros clientes o consumidores. Así es, Laura. En la medida en que entendemos a nuestro consumidor, pues podemos ofrecerle productos y servicios más sintonizados con sus gustos y sus deseos. Hablemos un poco de historia, y es que no siempre la psicología del consumidor y la investigación de mercados han estado al orden del día. De hecho, podemos decir que es algo medianamente reciente. Es decir, se empezó a utilizar de forma masiva a partir de la segunda mitad del siglo pasado, del siglo XX. Antes, a finales del siglo XIX, con la Revolución Industrial, teníamos unas empresas enfocadas en la producción. Es decir, como estábamos desarrollando nuevas máquinas, pues nos enfocábamos en producir productos sin saber si eso efectivamente era lo que estaban necesitando los consumidores. Luego viene lo que llamamos un enfoque en el producto, y de ahí esa frase tan famosa de Henry Ford, el fundador de la casa de automóviles, de que usted puede adquirir un modelo T de cualquier color siempre y cuando sea negro. Que la frase suena paradójica, pero es interesante justamente para mostrar que las empresas de aquel entonces producían ciertos productos con unas características que no estaban en consonancia con lo que quería el consumidor. Uno tenía que comprar el carro de color negro, es decir, cualquier color siempre y cuando sea negro, porque producimos el modelo T en serie, que ya era un avance grandísimo, y solo lo hacemos de un color. También yo creo que el consumidor de ese momento era muy distinto, entonces posiblemente tampoco se le hubiera, o sea, como que tampoco se le estaba pasando por la cabeza un modelo T rojo, ¿cierto? Probablemente no era consciente que eso iba a llegar en algún momento, pues no solamente el rojo, sino la personalización de los productos a la medida como la tenemos hoy. Así es. Luego, con la finalización de la Segunda Guerra Mundial,
pues nos encontramos con un montón de mano de obra cesante y también un montón de empresas que se habían dedicado a la fabricación de armas, que tenían la capacidad de producir muchos productos, pero que todavía no tenían una economía que posibilitara que el consumo comenzara nuevamente a crecer. Eso tardó un tiempo, de ahí que el enfoque de producto siguiera estando vigente, pero luego nos dimos cuenta de que era necesario poder conocer el consumidor para poder venderle esos productos que ya estábamos haciendo, desarrollando, comercializando de forma masiva. Es decir, una vez entramos ya a la producción en masa de servicios, bueno, y de productos, nos encontramos con que es necesario poder conocer mejor qué es lo que piensa, lo que siente y cómo actúa también el consumidor para poder vender todos esos productos y aprovechar las economías de escala. Como estabas diciendo ahora, Laura, pues seguramente cuando Henry Ford comenzó a producir el modelo T, no habían muchas personas que pudieran comprar automóviles. Incluso la forma en que inicialmente se vende el automóvil es carruaje sin caballos. Es decir, el competidor del automóvil en aquel entonces era un carruaje. Es decir, los caballos que tiraban de un coche. Y para explicarle a la gente en qué consistía un automóvil era decirle que era como un carruaje, pero que no tenía caballos, que funcionaba con un motor interno. Entonces no eran muchas las personas, de tal forma que no había necesidad de entender muy a fondo cuáles eran los deseos y las necesidades del consumidor, porque pues finalmente habían 200, 300, 1000 modelos T para vender una cosa muy distinta al día de hoy, donde lo que tenemos son millones de automóviles para vender en el caso de la industria automotriz. Sí, hoy tenemos millones de productos, millones de servicios y un acceso a la información que también hace que nuestro consumidor tenga una perspectiva diferente y sea más crítico también en lo que desea, en lo que busca y en lo que va a invertir su plata. Por eso las organizaciones hoy nos toca y tenemos la responsabilidad de identificar y de conocer muy bien lo que nuestros usuarios necesitan, quieren, desean y casi que interpretarlo a la medida de las posibilidades de la organización y entregarlo, porque también así hallaremos ese punto o ese espacio de posicionamiento en la mente de los consumidores. Así es. Entonces, vivimos hoy en una era enfocada en el consumidor. Y el enfoque del consumidor exige su conocimiento. ¿Y qué mejor para poder conocer el consumidor que disciplinas como la psicología, la antropología o la sociología? De ahí surge una rama de investigación de la psicología, que es la psicología del consumidor. Bueno, otros lo llaman comportamiento del consumidor, cuando se dedica solo al estudio de cómo nos comportamos, que finalmente sigue siendo lo que podemos medir. Pero algunos van más allá y dicen, bueno, así el único hecho que podamos medir a ciencia cierta hoy en día sea la compra y en consecuencia hablemos de comportamiento del consumidor, otras personas consideran que es importante conocer cómo pensamos y cómo sentimos más allá de cómo terminemos comprando. De ahí que la perfilación del consumidor, conocer cómo se hacen esos perfiles de personalidad, esas segmentaciones de personalidad, se haya vuelto fundamental para la mayoría de las empresas. Y como estoy diciendo, no necesariamente para medir el momento de compra, pero sí para hacer, por ejemplo, campañas publicitarias que sean más emocionantes, que toquen muchísimo mejor al consumidor, aprovechando además las ventajas del marketing digital que hoy en día establece segmentos, bueno, microsegmentos, a través de plataformas como Google, como Facebook, como las redes sociales o los chats de distribución masiva, Laura. Sí, entonces tenemos algunas herramientas como las encuestas, las entrevistas a profundidad, los grupos focales, toda la analítica que nos entregan hoy los medios digitales. Todas estas herramientas son las que el estudio del comportamiento del consumidor tiene para poder hacer esas investigaciones y tener buenos resultados. Incluso hoy aparece una nueva herramienta que son
las neurociencias aplicadas al consumo, conocida más comúnmente como neuromarketing. Seguramente en un episodio posterior pues podremos hablar a profundidad del neuromarketing, pero digamos que en términos generales combinar la psicología del consumidor con una buena investigación de mercados es una fórmula ganadora, y es una fórmula ganadora porque está comprobando a través de la investigación muchas de esas cosas que nosotros podemos sospechar, pero a veces la intuición sola no es suficiente. A medida que las empresas crecen, la conexión con el consumidor se va volviendo más difícil porque cada vez son más consumidores y cada vez, por ejemplo, si somos los gerentes, pues tenemos menos contacto con ese consumidor final en términos generales, de tal forma que nos perdemos un montón de información, y de ahí la importancia de estar investigando constantemente sobre qué es lo que les gusta, incluso qué es lo que les molesta cuando se les prestó un servicio, qué fue lo que no funcionó, y esas investigaciones las debe realizar por lo general un área distinta a quien presta el servicio. De hecho, idealmente debería desarrollarle una empresa externa, porque cuando el cliente sabe que quien le está preguntando en la encuesta, quien le está preguntando en la investigación es justamente quien prestó el servicio y quien está pidiendo una calificación sobre sí mismo, se siente intimidado, le da pena, y pues el resultado que obtenemos de la investigación no es fiable. El cliente, vamos donde el peluquero y el mismo peluquero nos dice, se siente contento con cómo le quedó el corte, y es muy rara la persona que le diga, no, me siento muy mal, quedó terrible, no voy a volver. Seguramente algunas personas no volverán, pero no le responderán al peluquero que quedaron insatisfechos. De tal forma que quien presta el servicio no debería ser quien hace la investigación de mercados. Ese ejemplo del peluquero está buenísimo, porque además yo sería una de las que no soy capaz de decir que no me gustó. Pero pues volviendo al tema, es muy importante también entender que las investigaciones de mercado pues no son solamente para organizaciones grandes. Las organizaciones grandes sí tienen unos capitales para invertir importantes, pero hoy hay herramientas que nos permiten a los pequeños y medianos empresarios y a los emprendedores conocer ese comportamiento de nuestro consumidor, porque no de nada sirve tener un muy buen producto, un muy buen servicio, si no sabemos para quién es, si no sabemos qué espera esa persona que está detrás de nuestro mostrador, detrás de la pantalla, ¿cierto? Es como, nos podemos esforzar mucho en un producto, pero si no conocemos quién está detrás, pues seguramente se nos va a quedar mucho más fácil en el inventario. Así es, y conocer quién está detrás, qué piensa, qué siente, cómo se comporta, es descifrar ese código del que hablábamos al principio con la frase de David Ogilvy. En resumen, Laura, las investigaciones de mercados y la psicología del consumidor son herramientas fundamentales para empresas pequeñas, medianas y grandes. Hoy el mundo digital posibilita muchas herramientas al alcance de todos para hacer encuestas, para hacer incluso grupos focales, para hacer pruebas proyectivas, para hacer investigaciones tanto cuantitativas como cualitativas a bajos precios. Lo importante es saber qué preguntar, porque al final pues nos podemos encontrar también con investigaciones de mercados muy completas que arrojan información con la que no sabemos qué hacer, no tenemos decisiones que tomar. Entonces por eso es muy importante desde antes saber qué es lo que queremos averiguar y cuáles serían las posibles soluciones o los posibles escenarios a los que nos enfrentaríamos dependiendo de lo que están diciendo los clientes. Procter & Gamble ha tenido durante muchos años una filosofía muy interesante alrededor de las investigaciones, y es que comienzan haciendo investigaciones cualitativas para conocer un poco como los insights, las epifanías, las ocurrencias de sus consumidores, y de acuerdo a esos insights desarrollan investigaciones cuantitativas para validarlas ya en términos estadísticos, porque pues sus campañas realmente se desarrollan no solo a nivel país, sino a nivel regional, continental, incluso mundial. Entonces tienen que estar muy bien sintonizadas
para que la posibilidad de desperdicio de esfuerzo de marketing sea la menor posible. Muy buena esa conclusión, Carlos. O sea, como entender, es casi como ir un pasito más adelante para optimizar los recursos. Eso yo creo que es lo que nos debe quedar también de este episodio de Cerebro y Marca. A todos ustedes, muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web www.naranjocalat.com y nuestras redes sociales en Twitter antes, ahora X Naranjocalat, en Facebook Naranjocalat y en Instagram también Naranjocalat, Calat C-A-L-A-D. Nos escuchamos en la próxima.